Me han dicho muchas personas que es el mes donde hay más lluvia aquí en Punta Cana. Aquí está el chico preparándome la piña colada. Quiero que observen bien cómo está preparando él su piña colada. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al video de hoy. Les saludo desde un lugar muy cotizado en el Caribe. Nada más y nada menos les saludo desde Punta Cana. Así como la escuchan, de verdad que estoy muy emocionada. Hace mucho tiempo que quería venir a este lugar, a Punta Cana, y hoy está siendo un día de verdad que muy bonito. Está haciendo mucho calor, está haciendo un día increíble. El cielo está despejado y yo dije, tengo que salir a grabar. Ahorita mismo estoy caminando en la playa y como pueden ver a mis espaldas, sí, eso que ven es sargazo, señores, así como lo ven. No estoy tratando de ocultar nada. En el video de hoy voy a hablar de cosas que siento que es muy importante saber a la hora de venir a Punta Cana. Una de las cosas más importantes que tienen que saber antes de venir a Punta Cana es la situación del sargazo. Influye mucho el mes, la temporada, así que cuando ustedes vayan a hacer su reservación, asegúrense de que la temporada no sea de sargazo. Yo vine en el mes de mayo, es la época de lluvia aquí en Punta Cana. No les aconsejo que vengan en el mes de mayo. Me han dicho muchas personas que es el mes donde hay más lluvia aquí en Punta Cana y por lo tanto van a encontrarse con mucho sargazo. Así que yo les quería dar ese tip, que cuando vengan a Punta Cana traten de que sea desde el mes de octubre hasta lo que es la temporada de Semana Santa en abril. Y bueno, yo voy a seguir caminando mientras me termino de disfrutar mi piña colada. Quiero mostrarles cómo se ve aquí el área de una de las playas principales de Punta Cana. Más adelante vamos a hablar de otras cositas que también les quería mencionar, que siento que son muy importantes saber antes de venir a Punta Cana y de las cuales nadie habla. Pero bueno, yo como soy panita de ustedes, yo les voy a dejar saber lo más importante y todo lo necesario que ustedes necesitan saber antes de venir a este lugar tan maravilloso, porque a pesar de las cosas negativas que puedan pasar a la hora de venir, no deja de ser un lugar muy bonito, con arenas blancas. Y bueno, de eso se trata viajar. Cuando tú vas a algún sitio, tú no sabes con lo que te vas a encontrar. Y para eso estamos nosotros, que venimos hasta aquí a hacer videos para ustedes, para que ustedes sepan la realidad de los sitios, para que ustedes tengan una idea de lo que ustedes se pueden encontrar cuando ustedes vayan a algún destino. Eso que ven allí en el agua son botes que hacen tour. Es algo que voy a estar haciendo más tarde. A las 2:30 viene el bote por nosotros y vamos a hacer un tour, que es una de las actividades que pueden hacer aquí en el área de Punta Cana. Es un bote que los lleva a una piscina natural. El tour tiene incluido bebidas, snacks y frutas, por lo que tengo entendido. Creo que también nos van a llevar a ver un área donde tienen delfines. Y el tour dura aproximadamente 3 horas. Y bueno, yo sigo caminando aquí a la orilla del agua. Creo que de este lado se ve el agua mucho más limpia, se ve mucho más azul. De verdad que menos mal que ya no está lloviendo. El primer día que llegué estaba un poquito decepcionada, porque ustedes saben cómo cuesta que llegue la hora de poder ir
a ese destino que tanto has deseado por mucho tiempo. Pero de verdad que el clima está colaborando bastante y espero que siga así por los próximos días. De este lado diría que prácticamente no hay nada de sargazo. Miren, el agua se ve azulita. La temperatura del agua está perfecta porque no está caliente y tampoco está muy fría. Y bueno, si ustedes no se están quedando en un hotel todo incluido, como en mi caso, yo les recomiendo mucho esta área donde yo me estoy quedando. Traté de buscar un área que tuviera acceso a restaurantes, a bares, donde yo pudiera ir fácilmente caminando a buscar algo de tomar o algo de comer. El día de ayer estuve probando un sitio que lo habían recomendado bastante. Es un bar-restaurante. Está justo al frente de la playa de aquí de Bávaro. Soles Bar es uno de los pocos clubes de playas en Punta Cana y está ubicado en Playa Los Corales en Bávaro. Ofrecen comida caribeña, mariscos y comida internacional. Aquí podrás disfrutar de un día de playa con vista al mar, rodeado de palmeras y presenciar un hermoso atardecer. Es una super opción si andas en el área de Bávaro, Punta Cana. Otra cosa de las que les quería hablar es de los vendedores. Van a haber muchas personas que van a tratar de venderte tours a diferentes sitios y es algo constante. Siempre, siempre, a donde quiera que vayas, va a haber alguien que va a tratar de venderte un paquete, un tour, lo que sea. Lo que tú te puedas imaginar, te lo van a tratar de vender. Yo soy una persona que trato de entender. Yo sé que las personas locales viven del turismo y trato de ser muy flexible en cuanto a eso. Así que cuando vengan aquí, estén preparados para eso. Ok, vamos con otro tema muy importante y es la situación del cambio de dólares a pesos dominicanos. ¿Qué fue lo primero que yo hice cuando llegué al aeropuerto? Cambié $600 en una de las casas de cambio que están al llegar al aeropuerto. Y lo cambiaron a 47. Y después, cuando llego a Punta Cana, me encuentro con la sorpresa que aquí lo cambian a 58. Aquí todo se puede pagar con dólares. A donde quieras que tú vayas, te van a dar los precios en dólares. Entonces me di cuenta que no es necesario cambiar dólares a pesos dominicanos. Les dejo ese dato para que sepan. Por nada del mundo vayan a cambiar dólares en el aeropuerto, a menos que necesiten tener pesos dominicanos al instante apenas lleguen a Punta Cana, pero no cambian mucho, cambian lo más poquito que puedan y ya cuando lleguen aquí a Punta Cana pueden cambiar más, pero no cambien todo su dinero en el aeropuerto y se los dejo saber porque no quiero que les pase lo mismo que me pasó a mí. Bueno, ahorita me voy a montar en un bote, es parte del tour que voy a estar haciendo el día de hoy. Me dicen que nos van a llevar a una piscina natural y que también vamos a poder ver el área donde tienen a los delfines. El tour tiene incluido bebidas, frutas, snacks y tiene un costo de $40 por persona. Ok, llegamos a la segunda parada, vinimos a ver a los delfines, a ver si con suerte vemos alguno de los delfines. Vamos a ver si con suerte logramos ver algún delfín por ahí. Miren, van pasando unas mantarrayas en este momento.
pasaron veloz, ni siquiera me dio tiempo de verlas o grabarlas. Pues ya nos vamos, lo siento, no sé, los delfines no quisieron salir. Bueno amigos, lo siento, no se nos permitió ver los delfines, pero ahorita vamos hacia nuestra siguiente parada, que creo que es la piscina natural. No sé si la pueden llegar a ver ahí al fondo. Estamos muy cerca de la orilla y tampoco sé si me logran escuchar por la música. Traté de alejarme bastante de los demás botes. Allá al fondo están los demás botes. Estoy tratando de hablar duro también para que me puedan escuchar. Solamente les quería mostrar brevemente y así luce la piscina natural de Punta Cana. Si ustedes llegan a hacer este tour, pues ya saben lo que se van a esperar. En realidad no es una piscina natural, simplemente los botes vienen y todos se paran aquí a cierta distancia de la orilla. De verdad que me parece súper. Les voy a mostrar, hay muchos vendedores ambulantes que andan en el agua vendiendo bebidas, piñas coladas, incluso están vendiendo comida. Llegó el chico de las piñas coladas, así que decidí comprarle una piña colada para que ustedes vean que no les estoy hablando mentiras. Aquí en la piscina natural de Punta Cana pueden encontrar este tipo de vendedores flotantes en el agua que les van a vender su piña colada, y voy a comprar una para que ustedes vean cómo es el servicio y cuánto vale una piña colada aquí en Punta Cana. Aquí está el chico preparándome la piña colada. Quiero que observen bien cómo está preparando él su piña colada. Hola, ¿cómo estás, amigo? Estamos muy bien, gracias a Dios. Le echamos Qué bueno. ron. Claro, por supuesto. Queremos andar un poquito happy. Le echamos Barceló. Barceló, ese es el ron de aquí de República Dominicana, ¿verdad? Ese es uno de ellos. Uno de ellos. Tenemos el Brugal también. Brugal, ok, ese es otro ron de aquí de República Dominicana. Vean bien donde el chico prepara la piña colada. Esto es como una mini lanchita. Aquí están las piñas. Ahí está él preparando la bebida. Una piña colada preparada aquí mismo en el agua en la piscina natural de Punta Cana. Está buenísima, de verdad. Y bueno, con el mar de Punta Cana en el fondo, yo me despido. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero este video les haya servido de guía para cuando vengan a Punta Cana. El día de mañana voy a estar yendo a Isla Saona, así que esperen ese video que lo voy a estar subiendo en unos cuantos días y nos vemos en el próximo video. Chao.